¿Qué tal, mi queridísimo José Antonio? Un gusto saludarte nuevamente. Enrique, un programa más de Rebeldes por el Mundo con una invitada de superlujo. Así es, tenemos a Julieta Milanesio, founder, entrepreneur de Manantial Blanco. Vamos a dar un ligero contexto. Manantial Blanco es una productora de propiedad intelectual que transforma arte popular en marcas globales de entretenimiento dentro del ecosistema blockchain. Y tenemos aquí a la fundadora, a la directora Julieta Milanesio. Bienvenida, Juli, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué gusto estar acá con ustedes. Igualmente, pues el gusto es nuestro recibirte por aquí y digo, me gustaría empezar con una frase que tú y yo platicamos hace varios días que blockchain no es solo fintech. Y creo que eso es algo que, José Antonio, digo, tú con el background que tienes de finanzas tradicionales, de venir de un mundo tan tradicional y ahorita estamos en una época tan cambiante, pues creo que tienes una perspectiva que nos puede enriquecer muchísimo con tus comentarios. No, y ¿sabes qué, Enrique? Algo que me llamó mucho la atención siempre que hacemos el screening de nuestros invitados es conocer su background, porque esta es una causalidad. Ella está aquí por una carrera que ha desarrollado en varios años. A mí me encantaría, Enrique, que nuestros amigos que están viendo este video, este podcast, esta producción, conozcan de Yuli. A mí me encantaría que Yuli nos platique cómo llegó a este punto. Claro, claro. Sí, es bueno comenzar con esto de que no todo es fintech en blockchain y es importante porque blockchain es una tecnología de base. Entonces, quizás un poco sea bueno comentar por si hay alguien que no conoce qué es blockchain. Es casi como, es como Internet, pero en lugar de tener el protocolo de Internet tradicional, es una tecnología que se estructura como en bloques y que entonces es muy segura porque toda la información que tú ahí depositas se comparte en todos esos bloques, que son millones de computadoras en todo el mundo, lo que hace que no esté todo dentro del servidor de una sola compañía. ¿Y esto qué produce? Hace que lo que ahí colocas sea descentralizado, es decir, esa propiedad que tú pones ahí, ya sea arte, ya sea un mensaje, ya sea una moneda, porque puede ser una criptomoneda, Claro. sea pues tuya. No de un tercero. Correcto. Entonces, la propiedad es directa y las transacciones son peer-to-peer, es decir, son persona a persona. En cambio, cuando yo pongo mi dinero en un banco, si ese banco quiebra, como pasó en Argentina, y luego no te devuelve los ahorros, entonces ese dinero en realidad no era mío. Ese dinero lo tenía el banco y cuando Claro. cerró me quedé sin mi dinero y sin mis ahorros de toda la vida, que es lo que le ha pasado a mucha gente, lamentablemente. Entonces esta tecnología nace justamente como una alternativa al sistema. Pero una vez que primero comenzó con Bitcoin y la criptomoneda, que no empezó con Bitcoin, hubo algunos antecedentes, pero de todas maneras esa fue la más importante y la que más creció. Luego surge Ethereum y Ethereum plantea una plataforma que es lo que hoy se le llama Web3, que es este sistema de web donde tú tienes transacciones uno a uno, donde la propiedad es tuya y no de un tercero. ¿Y por qué Web3? Porque la Web 1 fue cuando comenzó Google, por ejemplo, y tú tenías una gran pantalla y un buscador donde tú dices, bueno, voy a buscar información sobre la Segunda Guerra Mundial. Y entonces entrabas a ese buscador y ahí encontrabas lo que querías buscar, ¿no? Eso fue la Web 1. La Web 2 fue a partir de los años 2000, donde empezaron a surgir las redes sociales. Entonces, esto era creación de contenido y los creadores de contenido. Creación de contenido donde ya yo puedo decir lo que pienso y lo digo en esta plataforma. Y ahí surgió Facebook y Twitter y todas las plataformas. Pero el problema de la Web 2 es que pues esa propiedad no es tuya. Si tenemos el caso de un conocido que tenía una cuenta de Instagram que se llamaba Discovery, porque él se llamaba Discovery, era un chico de Estados Unidos, que de un día para otro él era fotógrafo, tenía ahí todos sus trabajos de fotografía y demás, y de un día para el otro amaneció y su cuenta ya pertenecía a una compañía del mismo nombre y ya no era suya. Entonces encontró que en este hecho él había perdido su cuenta y su trabajo porque alguien había decidido en este corporativo pasar la cuenta a otras manos. Entonces, en las redes sociales de blockchain, en la Web3, lo que tú tienes es que todo lo que tú desarrollas es tuyo y nadie puede quitártelo. Sí hay scam, sí ha pasado mil cosas, claro, porque cuando tú le das clic
a algo con tu wallet, sí pueden drenarte tus ahorros, ¿no? Pero necesitan ese clic. Entonces, y por supuesto que hay hackers sofisticados y que hay inseguridad como en todas las tecnologías, puede haber maneras, pero es una tecnología muy difícil de hackear. Salvo que tú accedas a dar permisos, es muy, muy difícil de hackear. ¿Por qué? Porque cuando yo hackeo un solo bloque de toda esa cadena de bloques, puedo hackear uno, pero no puedo hackear todos. Y como la información está compartida en todos esos bloques, es imposible hackearla. Y al día de hoy, ¿por qué decimos que no solo fintech? Hay compañías, que no voy a dar nombres porque como periodista he entrevistado a algunos de sus gerentes, pero hay compañías grandes de tarjetas de crédito, de grandes cadenas de suministros, de bancos, que hoy están tokenizando y están utilizando blockchain para el backstage, digamos, de sus productos. Entonces, yo he hablado con compañías y, por ejemplo, en tarjetas de crédito, hay gerentes que nos han dicho, hemos ahorrado este año millones de dólares por usar esta tecnología segura detrás, en la parte de los cobros y los pagos. Hemos ahorrado en fraudes, que antes eran pérdidas millonarias. Entonces, las grandes compañías han entendido, aunque no es muy popular hablar de blockchain por todo lo que ha pasado con las criptomonedas, pero sí han entendido que es muy útil para utilizar esta tecnología en otras instancias. Entonces, hoy, por ejemplo, hay bancos que están tokenizando los fideicomisos, ¿no? Los contratos de fideicomisos, por la seguridad que provee esta tecnología. Y yo, ¿de qué tengo que hacer en esta tecnología? Pues ahí está lo que tú dices, mi background. Yo soy periodista, en pandemia he hecho televisión, y en pandemia empecé a hacer producción de televisión por azares de la vida, del destino que me llevó a entender el mundo del entretenimiento y la televisión, y entré a blockchain porque en 2023, o sea, ya sabrán que no tengo grandes ahorros porque el 2023 fue la caída, porque el boom fue en 2021. Así es. El 2022 empezó como ahí a bajar y en 2023 fue la meseta. Yo empecé trabajando como periodista en una plataforma de contenidos que enseñaba sobre blockchain, inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías. Entrevisté a más de 100 personas en este segmento. La verdad que me encantó la tecnología, la seguridad, la transparencia. Y entonces, en noviembre del 2023 comenzamos un proyecto y por eso es que llegué a blockchain. Oye, mi queridísima Yuli, muchísimas gracias por platicarle a a las personas que nos ven un ligero resumen sobre lo que es blockchain. Ahorita regresamos también a la parte de blockchain porque está muy interesante, pero quisiera yo hacerte esta pregunta. ¿Qué te inspiró a fundar Manantial Blanco, que es tu empresa? ¿Y qué es Manantial Blanco? Sí. Porque entiendo que es una plataforma de propiedad intelectual. Sí. Entonces, que nos detalles cómo es que esta plataforma te protege como artista. Claro, claro. Manantial Blanco sí, es una productora de propiedad intelectual que utiliza tecnología blockchain para proteger esos derechos de propiedad intelectual. Pero nosotros tenemos una característica muy específica y es que no hacemos propiedad intelectual de cualquier cosa, sino que nos enfocamos exclusivamente en arte popular. Es decir, si tú me dices, bueno, resume Manantial Blanco en una frase, es una IP powerhouse que transforma arte popular en marcas globales de entretenimiento. Como Sanrio hizo con Hello Kitty, como Disney hizo con el Mickey Mouse, nosotros tomamos una marca de arte popular, la desarrollamos y la licenciamos. Y luego también desarrollamos algunos productos nosotros con la marca. ¿Qué es esto? ¿Y con qué empezamos? Empezamos con Alebrijes, que es una marca de arte popular mexicana, que está registrada, es una marca registrada por la familia del artesano que la creó y hoy está en manos de la familia la marca. Y nosotros tenemos un acuerdo de exclusividad con la familia para desarrollar la marca en otros formatos. Es decir, yo no hago alebrijes, que el alebrije es de papel maché, es una artesanía originaria de la Ciudad de México, de papel maché, ese es el original, el alebrije original. Nosotros no hacemos alebrijes, nosotros llevamos el diseño y el arte del alebrije a otros formatos. Entonces, ¿qué hacemos? Como productores de contenido y storytelling y branding, desarrollamos contenidos. Por ejemplo, hemos escrito una serie de ficción sobre el universo de alebrijes, estamos escribiendo el libro de la historia original de los alebrijes, que es fantástica, la historia original es increíble, porque es como si él hubiese abierto un portal entre los vivos y los muertos y de allá trajo los alebrijes. O sea, es hermosa la historia. Luego hemos hecho todos los diseños para aplicar a ropa, juguetes, videojuegos, literal como si tú hicieras el Hello Kitty es el mejor ejemplo que se pudiera aplicar, donde las marcas hoy, por primera vez,
el problema de Alebrijes es que se fragmentó mucho la marca y se utilizó sin pagar regalías. Entonces, hoy por primera vez la hemos unificado y la hemos desarrollado para poder ser licenciada. Entonces, Oye, eso es lo que y hacemos. por ejemplo, algo que me llama la atención, me da mucho gusto que entramos ya en esta línea justo de los alebrijes. ¿Cómo descubriste la historia de Pedro Linares? Porque tú me la platicabas a mí. Tú me platicaste de este sueño que tuvo Pedro, que en el sueño le decían que vino a él la palabra alebrijes y él corría y corría de los alebrijes, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, nosotros primero quisimos comenzar con unas artesanías típicas de Argentina y traerlos porque tanto mi socio, que es el que creó toda esta idea, el que venía con esta locura, que él es el que hace branding y el desarrollo del arte, como yo, venimos de dos pueblitos muy chiquititos de Argentina. Yo un pueblito de 15.000 habitantes, que ya es ciudad con 15.000 habitantes, y él de un pueblito de 5.000 habitantes. Entonces queríamos traer unas artesanías de allá, porque ya habíamos visto ese fenómeno de que el artesano que se empobrece, se mantiene pobre y no recibe ganancia de su arte. Entonces queríamos traer esas artesanías. En ese momento había otra situación política en Argentina y no podía traer encima eran artesanías de piedra, traer piedra de allá era muy complicado, era pesado y era carísimo y terminaba siendo poco competitivo para traerlo al extranjero. Entonces dijimos, bueno, busquemos una artesanía típica de México y propongámosle este proyecto a un artesano de acá. Y empezamos explorando, igual que la mayoría pensábamos que nacía en Oaxaca, y cuando hablamos nos dimos cuenta que había muchos grises en la historia del origen, y para nosotros la historia era clave porque basarte en la historia original hace que la propiedad intelectual sea más poderosa, porque es real, ¿no? La historia original tuya, nuestra, es poderosa porque es única y porque es cierta. Entonces encontrábamos grises en la historia original y seguimos buscando y investigando hasta que dimos con la familia Linares y resultó que eran vecinos nuestros. Wow. Nosotros vivíamos a 10 cuadras, por decirte, de ellos. Entonces empezamos a convivir hace 5 años, 4 o 5 años que mi socio empezó a vivir, a ir a verlos, a conocerlos, a platicar con ellos, a comer con ellos, desarrollamos una amistad, una relación y tardó tiempo en poder firmar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros al principio, el primer año de Manantial Blanco, nosotros arriesgamos por ellos, desarrollamos un sitio web para ellos, desarrollamos una casa de subastas en blockchain para ellos, que nos costó miles de dólares. La casa de blockchain. Y era todo para ellos y para Alebrijes y lo hicimos, invertimos por ellos sin tener nada firmado. Yo creo que por eso nosotros pudimos avanzar. Porque es muy difícil que un artesano te firme algo porque están acostumbrados a que se ha aprovechado de su trabajo. Qué buen punto tocas ahí, porque fíjate que cuando Enrique y yo diseñamos el programa, uno de los puntos, y por eso él dice, tú vienes más de la banca tradicional. Sí, yo creo que yo vengo de la economía más tradicional y platicando con algún abogado me decía, Toño, es que tienen que revisarlo muy bien porque hay temas que son de dominio público y hay otros que sí tienen un desarrollo autoral. Claro. Entonces, cuando es de dominio público es muy difícil pelear el tema de que ahí es propiedad de fulano. Pero la realidad es que tú has escuchado de los escándalos que hay, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe, que Sí. se la licenciaron a algún empresario chino. El tema de Frida Kahlo, hay 3 o 4 que claman tener la propiedad de los derechos de Frida Kahlo. Entonces, lo que yo te quiero decir es que están haciendo un gran trabajo ustedes en el reordenamiento de la propiedad intelectual. Sí. Y te voy a decir por qué, porque en Latinoamérica no hay una legislación tan fuerte en todos nuestros países latinoamericanos que proteja la propiedad intelectual. Nos pasa en producción. Tú vas a las productoras y te hacen firmar un NDA que literalmente me ha pasado a mí, no me lo ha contado nadie. Ese NDA dice que ellos pueden producir una idea similar a la tuya y no van a tener por qué pagarte regalías. Lo dice, te podría mostrar el NDA que tengo de una gran compañía de producción y yo les expliqué, yo no te puedo firmar ese NDA porque ese NDA es literalmente darte el permiso de que me copies la idea, ¿no?
Sí, Es literal. Entonces, como no hay esa legislación, como sí lo hay en Estados Unidos, donde se protege mucho la propiedad intelectual, entonces yo creo que blockchain es la tecnología que nos va a permitir protegerla. ¿Por qué? Porque cuando tú pones ahí una propiedad intelectual, que es lo que hemos hecho con ellos, cualquier otra que la pueda replicar puede tomar esa propiedad intelectual, replicarla, por ejemplo, que a alguien se le ocurra hacer un corto animado con alebrijes, mientras siga los lineamientos que hemos puesto de la propiedad intelectual, para garantizar la calidad del trabajo, para garantizar ciertas cosas que hay que proteger cuando tú proteges una marca, mientras tenga esa calidad y esa persona puede producir algo con esa propiedad intelectual. Y en blockchain, automáticamente la tecnología reconoce el origen de esa propiedad y de tu trabajo le genera regalías al autor original. Entonces, tú estás desarrollando algo tuyo que puede ser mucho más exitoso incluso que lo que nosotros desarrollemos para ellos. Supongamos, yo pongo la historia de los alebrijes en blockchain. Un escritor o un guionista en Londres, que llueve mucho, les encanta hacer muchas ideas buenas, eso crea mucha creatividad, dice, wow, qué linda la historia original, quiero hacer una saga. ¿No? Porque si tú ves, por ejemplo, Merlina, es una saga o es una, digamos, producción que nace de los Locos Adam, pero que no es la historia de los Locos Adam, es una historia nueva. Alguien puede hacer eso, crear una historia nueva que nace de los alebrijes. Pero si él lo hace con esta tecnología, a lo mejor es mucho más exitoso que nosotros, porque de pronto a lo mejor es la misma escritora de Harry Potter, ¿no? Pero y ella tiene mucho más éxito, pero todo lo que ella genere le va a generar regalías al autor de la propiedad intelectual. Entonces tú estás protegiendo al autor de la propiedad intelectual de una manera que antes no existía esa posibilidad. Y te puedes abrir al mundo colaborativo, al arte colaborativo a nivel global sin perder regalías por eso. Yo quiero hacerles una pregunta a los dos, porque la verdad es que los dos son jóvenes y están inmersos en esta nueva economía. Y voy a poner un ejemplo. Estoy haciendo mi tesis y en la tesis doctoral yo estoy haciendo algunas referencias, pero algo que cuando yo veo lo que estás haciendo tiene que ver con inteligencia artificial y hay algunos aplicativos de inteligencia artificial que tomando la idea original te sacan 2 o 3 derivadas. Y entonces el tema es de quién es la propiedad, sobre todo si lo subes en inteligencia artificial. Y te comento esto porque para la tesis sí hay lineamientos muy claros de cómo hacer referencia a lo que tú extrajiste de la inteligencia artificial y hay otros donde tú tendrás que ser muy vocal en lo que es tu aportación. Pero en el tema de la creatividad, de un cuadro, de un alebrije, ¿cómo lidias con eso, Julia? ¿Cómo lidian con eso hoy Sí, día? es complicado y tú lo ves que es complicado también cuando tú dices el alebrije es originario de la Ciudad de México. El alebrije no es una artesanía ancestral, es una artesanía contemporánea, nació en 1936, lo soñó Pedro Linares. Si buscas la palabra alebrijes no existía en el náhuatl, en el maya, no existía, la inventó él porque cuando él tuvo esta alucinación, porque él casi se muere cuando él lo ve a los alebrijes, le explota una úlcera que él traía y él quedó como en un estado catatónico, sus hermanas pensaron que él había fallecido. En ese impas, él tiene esta visión, él veía familiares que ya habían fallecido en ese momento y les dice, ¿a dónde vamos? Y veía un camino, como el camino de Coco, pero era 1936 cuando él le pasa esto, ¿no? Entonces él veía, yo creo que era un poco ese camino al Mictlán que decían los aztecas, que él vivió esa experiencia. O sea, él vive eso y él dice, ¿a dónde vamos? Tú sigue, ¿no? Y en un momento lo empiezan a perseguir estos seres, que eran 2, 3 animales en un mismo cuerpo, y le gritaban alebrijes, alebrijes. Entonces, cuando él vuelve de ese estado, que para mí fue un milagro, porque realmente en esa época volver de un colapso de una úlcera, o sea, no lo llevaron al hospital en ese momento. Después lo trataron y el tratamiento tardó unos años. Y cuando él se recuperó en el 47, o sea, esto fue 1936, 1947, es que él lo fabricó con papel maché porque él era nieto de artesanos cartoneros, él era lo que sabía hacer. Entonces lo fabrica en papel maché y los empieza a vender. Uno de los primeros alebrijes que se vende en el piso, porque los vendía como se venden en los mercados, los compró Diego Rivera.
Esos 3 alebrijes están en el Museo Diego Rivera Casa de Estudio, están en depósito, que de hecho les hemos solicitado a la directora para poder restaurárselos y que los puedan volver a exhibir. Los compra, y es esta gente de estos artistas, que en ese momento era una efervescencia del surrealismo, que venían fascinados con el surrealismo desde Europa, había terminado la Segunda Guerra Mundial. Era como que tú ves y dices, ¿cómo este artesano, que no tiene academia, está haciendo unas piezas surrealistas sin saber nada de surrealismo en ese momento? Entonces ellos se fascinan con esto, le compran piezas, lo empiezan a impulsar y apoyar, porque yo tengo fotos de Diego Rivera, de Frida Kahlo, con los Judas gigantes de Pedro Linares. Hay piezas que son de él, hay algunas que son de Carmen Caballero, pero hay otras fotos que están con piezas que son de los Linares. Entonces tú ves eso y entonces lo empiezan a apoyar, y luego él se empieza a hacer popular, porque los primeros eran como muy terroríficos, eran propios de este sueño. Este mismo grupo de artistas, y hay un cliente de él en particular que le dice, Pedro, tienes que registrar porque esto es único, no existe en el mundo. Ellos eran gente que viajaba y este artesano no. Entonces él muy obediente, digamos, y muy de seguir el consejo, va y lo registra en el INPI, y entonces el registro de marca existe desde 1949. Entonces, cuando tú vas a querer hacer un litigio, no hay con qué negarlo. O sea, ellos lo tienen, la marca registrada desde 1949. Entonces, con ellos se pudo unificar para poder desarrollar. Pero hay otros lugares donde, bien dices, es propiedad cultural. Nos pasa con una propuesta que tenemos ya en curso, donde hay artesanías que, como son ancestrales, son propiedad del gobierno. Entonces ahí tú la alianza y el acuerdo la haces con el gobierno. Lo que nosotros hacemos es que mantenemos el mismo porcentaje, como si fuera dueño de marca, para el artesano. Entonces, esa es la única condición como que le pedimos para que el beneficio caiga en el artesano, ¿no? De la zona, ¿no? De la zona donde... Ahora, mi querido Toño, regresando yo de tu lado a la pregunta que hiciste, creo, y también digo, entrando también en el estudio y lo he platicado mucho, fíjate, este año, siento que este 2025 está siendo un momento de convergencia en muchos sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, Sebastián, que nos acompañó en el primer capítulo a nivel geopolítico, a nivel también mercados internacionales, estamos en un momento de sí o sí debe de haber una reestructuración. Entonces, creo que a lo que tú mencionas en esa pregunta es de objeto en este presente, que sí deberíamos de gestionar o desarrollar una reingeniería de proceso, como tú dices, para todo el tema de fundamentación. De dices, oye, pues esto yo lo saqué de una inteligencia artificial, como tú lo mencionas, ¿a quién pongo? Más en estas estructuras cuadradas, marcadas, que desde hace cuánto existe el protocolo de la tesis, ¿no? Y por qué no ha habido un jumping hacia esa reingeniería del proceso. Entonces, yo también estoy muy en esa cuestionante, porque también me pasa, o sea, yo creo que hoy todas las investigaciones que llegamos a hacer en su mayoría, sí utilizamos libros, sí utilizamos estudios, ¿no? Vamos a llamarle estudios clínicos o ensayos, pero también creo que estamos en un punto en el que si no hacemos algo muy similar a lo que está haciendo Julia aquí, o sea que ella lo está haciendo con tecnología, ¿no? En el tema de blockchain. Creo que sí vamos a estar las personas que vayan a hacer una tesis doctoral, de maestría, de carrera, en 3, 4 años pueden entrar en un problema. Lo platicamos en el capítulo anterior con esta persona que nos acompañó, y hablamos justamente de las tesis, ¿no? De cómo, vamos a decir, por algo que tú no supiste gestionar bien dentro de tu tesis, el día de mañana se te puede hacer, si eres persona pública, no un tema de decir, oye, pero es que tú lo copiaste o lo sacaste a final de cuentas, pero es porque no hay una muy buena reestructuración de eso que tú estás mencionando. Y es por eso que resalto el valor de Manantial Blanco, porque yo creo que lo peor que puedes hacer cuando tienes una creación, una obra, un libro, un cuadro, etcétera, es no hacer nada, porque en cualquier momento alguien más va a salir con esa réplica o con esa idea. Pero si tú ya dejaste rastro, como tú bien describiste, desde el 36 y después como después fueron habiendo trazos de que tú fuiste el autor, te puedes defender mejor. Por eso es que yo creo que el tema de Manantial Blanco te apoya
Y bueno, habrá muchas otras alternativas para registrar, como dices tú bien, en el INPI, para registrar quizá en algún otro lugar en el extranjero, Ah, sí, que sí. esa obra te corresponde. Sí, claro, claro, porque en blockchain tú subes los papeles también del mundo real, obviamente. Si no, cualquiera podría registrar lo que se le ocurra y entonces no, o sea, No, y no hace obviamente, sentido. sí, sí, no hace sentido. El protocolo que nosotros usamos, que es el único que existe al día de hoy, bueno, ahora creo que va a surgir otro, pero es un protocolo de propiedad intelectual que ha recibido como, no sé si eran 40 millones de dólares, no recuerdo la cifra exacta, de inversión de AZ Crypto, que es el fondo de inversión de Andrew Horowitz en la fase de cripto especializado, y es un protocolo gigante que trae muchísimo respaldo detrás. Y allí es donde estamos haciendo todo esto porque ellos tienen toda esta cuestión legal respaldada en la tecnología. Entonces, sí, porque si no sería cualquiera podría hacer cualquier cosa. No. Entonces, pero sí es importante. Para mí, a nivel personal, yo creo y soy súper convencida. De hecho, siempre he dicho, quiero algún día escribir un libro de eso, porque yo creo que la inteligencia artificial debería usarse combinada con la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque yo uso el ChatGPT desde el 2023, casi que salió, porque es una gran herramienta, pero nunca uno pone información sensible ahí. Porque si tú pones información sensible de tu empresa, otra Es vez, abierta. o sea, otra vez volvemos, es del grupo que es dueño de esa herramienta. ¿No? Sí. Si uno uses Claude, uses todas las herramientas, yo uso muchas herramientas, no para la creatividad, porque yo todavía no he encontrado la herramienta, por ejemplo, para hacer cortos, animados, videos. Hay gente que hace con inteligencia artificial, pero yo creo que no, o sea, se ven muy de IA. A mí no me Para un ojo convence. crítico como el tuyo, No, sí. o Quizá sea, para terceros, no, no se sé. ve como muy bonito, qué lindo, pero no hay historia, no hay No hay contenido, esencia. no hay esencia. Todavía yo creo que le falta mucho para que puedas hacer películas con inteligencia artificial. No sé, ojalá surja una herramienta, sería fantástico tener una idea y que tú la pongas y que salga una película como uno la pensó. Creo que falta mucho para eso. Pero sí son buenas herramientas, pero siguen siendo herramientas que tienen un dueño. Así es. Entonces, yo creo que la combinación con blockchain y con descentralizar la creatividad es fundamental, porque así le estás abriendo la puerta a productores que a lo mejor no tienen el fondo para llegar a una gran compañía de producción, pueden desarrollar esa producción y pueden colocarla en un lugar donde masivamente puede ser aceptada. Y no estoy hablando de las conocidas, YouTube, Instagram y demás, porque siguen siendo centralizadas, pero se están generando otras redes Sí, sociales que son sí. descentralizadas y que toda la monetización que pueda generar tu proyecto o tu idea vuelve a ti. O Y sea, ahí es entonces, donde yo quisiera que gastáramos un tiempecito porque creo que tú estás haciendo la diferencia contra los intermediarios. Y sí. comenzaste a tocar el tema de cómo es la distribución de los dineros. Enrique, a mí me parece que los intermediarios han afectado muchísimo desde la parte agrícola, pasando por la parte artesanal, artística, etcétera, etcétera, a nuestro país, porque son los que normalmente exprimen a la gente quedándose con estos recursos y pues de alguna manera le dan unos cuantos centavos por esta intermediación al productor o en este caso al artista. A mí me gustaría entender cuál es el esquema que es tan virtuoso. Es una pregunta muy buena porque es difícil. Sí. O sea, y pones como al entrevistado en una situación difícil porque es una realidad, pero te voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que la comparación fácil es esta, es que cuando tú te pones de intermediario, que hubiera sido lo más fácil para nosotros, cuando tú te pones de intermediario, tú le estás quitando valor. O sea, estás no quitando, sino que estás absorbiendo el valor del creador. Entonces, el creador tiene una obra que es suya, que él la creó, la inventó, que es una propiedad de él. Tú se la adquieres por muy poquito valor y luego la vendes por más valor. Entonces, todo ese valor que creaste extra, te lo estás apropiando del creador. Entonces, es un formato que claro que es conveniente, pero yo creo que es una cuestión de no asustarse,
y decir, a ver, esperemos, no hay que tener miedo, es una cuestión nada más de redistribución, es una cuestión de reacomodar las cosas. No vas a dejar de ser millonario y rico y ganar mucho dinero por acomodar un poco esta estructura. Simplemente es acomodarla para que él también reciba valor por lo que está haciendo, porque él se lo merece, porque él es el creador. Entonces, cuando tú reacomodas esa estructura, y el flywheel nuestro y el modelo de negocios nuestros es muy original, porque realmente creamos este modelo de negocio para poder cambiar esa realidad. Genera un valor al artesano que hemos demostrado ya en las primeras ventas de prueba, que les da 800% más de lo que ganaban. Nos da ganancia a nosotros y nos da ganancia todavía para reinvertir en el proyecto y en crear más riqueza para ellos y para nosotros juntos. Entonces, cuando tú logras un modelo así, que no ha sido fácil, fueron mucho design thinking, ¿no? Pensar y pensar reingeniería, cómo hacemos, y eso le tengo que dar todo el crédito a mi socio porque él es la cabeza del design thinking que estuvo años y años mientras se hacía amigo de ellos y mientras veía cuánto valían las piezas, cómo valían, cómo salían al extranjero. O sea, fue todo un tema de reingeniería para llegar a esta solución, que por eso solo la protegemos mucho y decimos, creemos realmente que estamos cambiando la industria. No, y lo estás haciendo, Juli. Fíjate, no sé si te acuerdas que estuvimos hace un par de semanas en un evento y estuvimos sentados ahí con un gran amigo de José Antonio, amigo que se llama Luis Gabriel, que Luis Gabriel nos va a acompañar en el próximo capítulo, ya les platicaremos más a la audiencia por ahí. Pero yo estaba platicando esta anécdota con una persona que vino de visita, un buen amigo, vino de Europa y le estaba dando yo un tour por Puebla, nos fuimos a Cholula. Y vi justamente en la calle un artesano típico, es un artesano, una persona recuerdo que le dije, mira por la ventana, ese es un artesano mexicano. Un traje de manta, unos guaraches, un sombrero de paja. Y empezamos a platicar. Yo le estaba comentando esto que tú, Luis Gabriel y yo platicábamos, ¿no? Yo le decía a esta persona, ese artesano tiene que seguir siendo ese artesano. Su mente tiene que tener lo mismo que le está permitiendo crear ese arte. Él no tiene por qué hacer lo que nosotros hacemos, Claro. de ponernos a ver cómo de esto hacemos negocio, ¿no? Y ahí es donde creo que cae el 20, justamente lo que tú estás mencionando, en el sentido de debemos de encontrar un modelo de redistribución que haga sentido también para el artesano y que sea justo. Justo te iba a decir eso, porque eso fue lo que sucedió con los intermediarios. Es decir, ok, el artesano sigue siendo artesano, ¿cómo hago negocio de esto? Pero en ese cómo hago, no puedo apropiarme de su valor. No puedo yo hacer negocios y que él quede fuera del negocio. Nosotros tenemos a los artesanos en el cap table. Eso o sea, en el cap table de la empresa. Nosotros, o sea, nuestra plataforma está totalmente tokenizada y hay un acuerdo con cada artesano en particular. Entonces, que es siempre el mismo, ¿no? El modelo es el mismo, pero digo, el artesano gana de la venta de su arte, de si yo produzco una historia con su arte, si yo genero un libro de cuentos, si genero cualquier formato que yo genere con su arte, él siempre tiene ganancia. Pero además de toda la plataforma, y de todos los artesanos que participen en la plataforma, guardamos, no me acuerdo si eran 2 o 4 tokens, que van a generar entre un 5 o 6% de todo lo que la plataforma genere, que debería venir solo a Manantial Blanco. Hay un porcentaje que se redistribuye en todos los artesanos que participen, porque nosotros queremos como estos artesanos que en esta plataforma de propiedad intelectual tienen estas piezas que pueden generar historias, porque en realidad puede generar historia de cualquier cosa, o sea, Sí. de cualquier cosa. Si Disney lo hizo con un ratón, no me dices que es mucho más cool una alebrije que un ratón. ¿Cómo? Sin duda. O sea, sin No, duda. sin duda. Entonces, el trabajo lo hacemos totalmente nosotros, porque nosotros escribimos las historias, nosotros hacemos los diseños, nosotros buscamos los formatos, conseguimos las alianzas con las empresas, o sea, nosotros hacemos todo ese trabajo de desarrollar la marca, pero la marca es de ellos. Entonces, ese valor, y además el alebrije lo crearon ellos, ¿no? En este caso, pero así con cualquier artesanía. Oye, y sobre Adelante, todo adelante. por el tema de la parte, como dice Enrique, tradicional,
Yo cuando vi que también eran una fintech, pues yo me voy mucho a la ley de fintechs que se emitió, donde decías o es de pago electrónico o es colectiva. ¿Qué tipo de fintech es? O sea, me gustaría saber tu Sí, definición de fintech. Y segundo, estableciendo esta entidad aquí en México y teniendo a Manantial Blanco en México, pues hay otras estructuras de países más reducidas, más difíciles. A mí me gustaría saber si un artesano en Guatemala, un artesano en Bolivia o en Ecuador podría trabajar con Manantial Blanco también. claro, sí, 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 sí. De hecho, tenemos en 2 países latinoamericanos ya propuestas en curso por 2 artesanías de diferentes países. Y nuestro proyecto, la idea es no solamente Latinoamérica, que es el primero, pero nuestro proyecto de expansión global es llegar a India, África y el sudeste asiático. Y si tú te fijas, Sí, India, África, el sudeste asiático, los artesanos son pobres. sí. Sí. Entonces, el modelo es generar riqueza, ¿no? Con este storytelling, con estas historias, con este licenciamiento de las marcas, donde ellos son parte del proyecto, parte interna. O sea, nosotros hoy tenemos un solo proyecto socio que es Alebrijes, pero todo lo que hacemos lo consultamos con ellos, todos. O sea, mi socio, que además lo quiero mencionar, Franklin Vargas, mi amor, porque además es mi esposo, No, por pero lo quiero favor. mencionar porque él se ha aventado todo el desarrollo este que te digo, esta idea, y siempre que él habla, cada diseño que hacemos, cada proyecto que desarrollamos, lo hablamos con la familia, lo mostramos a la familia, y ellos están felices y aprueban y vienen y revisan. O sea, se trabaja en conjunto. No es que, ay, bueno, pues ahí te digo a ver qué hago. Se trabaja en conjunto con ellos, por eso la cercanía es mucha y nosotros nos hacemos un clavado muy fuerte a las historias, nos hacemos un clavado muy fuerte al origen, pero sí es fintech y me gusta que lo menciones a futuro, quizás, porque sí hay una plataforma, en esta plataforma que estamos construyendo, que va a generar esta parte fintech, porque al principio tú vas a comprar la propiedad intelectual o vas a poder comprar la marca o vas a poder comprar para aplicarla a ciertos productos y todo esto completamente ordenado y tal. Pero después hay una parte donde las piezas de arte van a estar disponibles a la venta. Entonces tú le vas a poder comprar alebrijes originales, que son los de Ciudad de México, papel maché de la familia Linares, ¿no? Entonces vas a poder comprar estos alebrijes y de manera directa. Y eso con otros artesanos de otras partes de Latinoamérica, de otras partes de México, de otras partes del mundo, también lo vas a poder hacer. Entonces impulsas con la historia y con los formatos de propiedad intelectual, impulsas también la venta de las piezas. Entonces, yo creo que en esa parte sí entra el modelo fintech, pero yo no puedo presentar nuestro proyecto como fintech porque lo nuestro es tecnología y arte, ¿no? Y es propiedad intelectual, ese es el foco. Y creo que una parte muy interesante, porque creo que resuena mucho con este proyecto de Rebeldes, mi queridísimo José Antonio. Este proyecto inicia, Julie, desde una visión humanista, o sea, humanizar toda la realidad. Sí somos críticos, vanguardistas, pero a final de cuentas todos somos humanos, ¿no? Sentimos, pensamos, tenemos emociones que muchísimas veces no las podemos transpolar en nuestra vida cotidiana en la parte de lo que es el negocio, ¿no? Y creo que aquí hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es a estos grupos vulnerables que son los artesanos, sigues cuidando que sigue existiendo esa línea de esa familia de artesanos y les Sí. permites eso, que no necesitan hacer ellos esta transpolación a me tengo que convertir en una persona con una curva de aprendizaje para hacer negocios. Y la realidad es que no, y creo que eso es algo muy, muy interesante que hay que destacar aquí, ¿no? Y Sí, pero además, yo te digo algo, yo creo que lo logramos porque cuando nosotros nos acercamos a ellos antes y ahora, y siempre va a ser así, y no solo con ellos, sino con todos, lo hacemos desde un lugar de igualdad y de respeto. Porque ellos, te voy a decir una cosa, puede que no tengan a lo mejor estudios universitarios o academia, pero son súper inteligentes, saben lo que tienen, saben, y además tienen un ojo artístico impresionante, o sea, al nivel de un artista
de clase mundial. El mismo Diego Rivera decía que deberíamos valorar a ciertos artistas artesanos como a nosotros, decía Diego Rivera, un poco parafraseándolo, ¿no? Pero hay en un libro donde hay una frase de él, pero parafraseándolo, él decía, deberíamos valorarlo igual que nosotros porque tienen una calidad de arte como lo tenemos los artistas. Y nosotros nos hemos acercado a ellos en ese respeto. Es decir, yo no te vengo a salvar, ni a ayudar, ni a nada. O sea, yo vengo a que trabajemos juntos en cambiar este sistema que está roto y que está hecho para que pocos se queden con el valor de algunas personas creadoras. Entonces, vamos a cambiarlo. Claro, yo voy a aportar en la mesa lo que yo sé hacer. ¿Qué es esto? Contar las historias, crear los diseños, poner la tecnología, explicarte cómo funciona, decir, y tú vas a aportar lo que tú sabes hacer, pero ninguno está salvando a nadie. O sea, estamos trabajando juntos. Wow. Y creo que eso, de raíz, creo que es súper necesaria la ética en los negocios, Sí. porque de raíz tú estás cambiando todo, porque no... La manera en que le hablas, la manera en que negocias, la manera en que platicas los proyectos es diferente. Si tú lo haces desde un lugar, desde iguales. Sí, estoy totalmente de acuerdo y quisiera volver a tocar la parte de blockchain porque se me hace muy interesante y quisiera preguntarte, ya nos diste ahorita como un ligero preámbulo de cómo tienen esta parte de tokenización del arte, que en la plataforma justamente bueno, las personas, el público, van a poder entrar, van a poder adquirir, ¿no? Algún tipo de producto. Y yo te quisiera hacer, vamos a ir una pregunta más técnica, que estamos en el gremio blockchain. ¿Qué rol juegan los smart contracts en la trazabilidad cultural? O sea, en esta trazabilidad que tú estás haciendo, poniendo en tela de juicio el caso de uso de un smart contract. El smart contract es el gran descubrimiento o el gran aporte, digamos, de Ethereum que hace que esto sea posible. O sea, y lo explico como en peras y manzanas, que me encanta, porque cuando uno es periodista hace eso, ¿no? Trata de explicar cosas como difíciles cosas de manera sencilla. El smart contract es un programa, es un programa de desarrollo, es un software, digamos, como si fuera un software, ¿no? Ujú. Es un programa que lo que hace es, lo hacen los desarrolladores y es un contrato que funciona como un programa automatizado. Ujú. Entonces, tú en ese contrato, como un contrato legal de papel, tú pones tanto, este es mi arte, este es mi porcentaje, el porcentaje de esto, del creador, el porcentaje del que pueda crear algo con esto va a ser tanto. Tú pones todas las condiciones que tú quieres en tu proyecto, en ese smart contract, y ese smart contract, cuando le das correr, hace que automáticamente funcione como tú lo programaste. Tú lo programaste. Entonces, por ejemplo, si tú programas, bueno, vamos a hacer un proyecto donde vamos a beneficiar el coral en Cancún, ¿no? Bueno, y entonces en mi proyecto, por eso decíamos que no es solo fintech, la blockchain. Entonces, en mi proyecto, cada vez que entre una persona que compre este NFT, que ahora pues, nosotros no vendemos NFT, yo aclaro, no, en esa no estamos, pero hay gente que lo hace y está bien, dice, bueno, compras este NFT, el 30% va a ir a beneficiar a los investigadores. El otro 30% se queda en el proyecto y el otro, no sé, 30 y tanto por ciento se va a desarrollo de nuevas tecnologías en la preservación del coral, ¿no? Entonces, tú programas eso para que, y eso te lo hace un ingeniero de software y sobre todo uno experto en Web3 y blockchain, te lo desarrolla, y cuando eso está desarrollado, cada peso que entra en ese proyecto, sea uno o sea miles, se distribuye automáticamente en la wallet que va a los investigadores, en la wallet que va a desarrollo de tecnología, en la wallet que va al proyecto. Eso pasa en nuestro programa con las artesanías. Es igual. O sea, no necesita el artesano confiar en mí, porque cuando entra en ese sistema, en esa plataforma, un peso que entre o millones de pesos que entren se distribuyen automáticamente y entra a su wallet, a su billetera, directamente. Exacto. Y fíjate que el proyecto Manantial Blanco pues está muy enfocado a alebrijes, pero yo estaba pensando todo el impacto de lo que ustedes han recorrido para regularizar y modernizar muchas de las otras estructuras. Platicábamos al principio
Yo estoy, por ejemplo, metido en el tema de inclusión financiera y dices, bueno, en el país solo un 40%, pongamos un número redondo, están incluidos, el 60% no están incluidos. Bueno, en la parte artística yo creo que estamos peor. O sea, la inclusión artística que tenga una forma de tener un certificado de autenticidad debe de ser mínima. Hay cuántas galerías de arte donde la obra vale menos porque no sabes si es o no es obra de ese artista que te dicen que te refieren. En la parte de las creaciones antropológicas, piezas de la cultura tolteca, tú sabrás más de eso, de la Olmeca, etcétera. Hay tantas piezas que obviamente tú no sabes o tú intuyes que no son originales. Entonces a lo que voy es, esto que ustedes están haciendo tiene un impacto trascendental en el Sí. arte y en otros ámbitos de la cultura y de la historia del país. ¿Han pensado en replicar esto o en compartirlo con otros? Sí, sí, claro. O sea, Alebrijes es el primer proyecto. Cuando tú quieres hacer un cambio grande, grande, porque siempre, por ejemplo, los venture capitals te dicen, bueno, a ver, ¿qué Ya te haces? diré. Sí, ¿qué haces de nuevo? ¿Qué haces de nuevo? ¿Qué traes de original? Y lo platicamos Y todo el en el mundo le evento. lleva proyectos fintechs. Entonces, pobres chicos, que está muy bien, porque Claro. en las remesas y en el tema fintech hay muchísimo dinero todavía por desarrollar. Entonces, pues está bien. Pero cuando después llegan, tengo amigas que tienen desarrollo fintech, y bueno, ¿y qué tiene diferente lo tuyo? ¿Y qué va a tener de diferente? Sí, sí, todo el mundo es intercambio de remesas, entonces es una wallet o es una, no sé. Pero bueno, siempre están buscando como el diferencial. Pero me pasa a mí que cuando nosotros llevamos este proyecto que tiene un diferencial, pero no es fintech, cuando tú buscas romper o sea, hacer algo realmente disruptivo, pasa que no todo el mundo lo entiende. Y no me pasó a mí. Yo siempre doy ejemplos de, por ejemplo, Airbnb. Les pasó que muchísimos VCs, 300 VCs, le dijeron que no, y que no lo veían viable hasta que lo logró. Y fíjate, Airbnb para mí es un caso que yo admiro y que sigo, porque aún pasó la pandemia, que fue durísima para ellos, y la superaron. Porque ahí ves el founder creativo de enamorarse del problema y encontrar la solución con otra situación, ¿no? Entonces, eso, cuando tú traes algo disruptivo, cuesta a lo mejor que al principio se entienda. Entonces, ¿qué haces? Comienzas con un caso de éxito. Y eso es lo que hicimos nosotros. Bueno, comenzamos con Alebrijes, que es un caso de éxito. Cuando esto despega y empieza a generar éxito y empieza a generar lo que tiene que mostrar y puedes mostrar cómo funciona el modelo, entonces cuando ahí logras un poco más la atención. Ah, así funciona tu MVP, porque al final, al principio no logran entender y piensan que le pasó a Tesla. A Tesla le decían, ¿qué vas a hacer tú en la industria de la automotriz? No, pues nadie te va a comprar porque en la industria automotriz te van a hundir, porque son grandes valores. Y sin embargo, hoy Tesla es lo que es. ¿No? Está bien, él la tuvo que financiar él mismo, porque nos hemos hecho mucho bootstrapping y tenemos unos angel investors que son increíbles, que también nos han apoyado, entonces hemos podido avanzar. Pero yo creo que empieza con eso, un primer caso de éxito para que tú puedas mostrar que funciona, y una vez que pasaste esa instancia, sumas a todos los demás. Porque además ellos son amigos de muchísimos artesanos en todo México. Cuando ellos digan, esto funciona, es mucho más fácil que los demás se animen, ¿no? Entonces, A mí me deja sorprendidísimo lo que estás haciendo y esto tomarlo conceptualizadamente como un MVP, porque sí. no tenemos mucho, quizás 100 años, mi querido Enrique. La historia del tequila, pues más o menos es igual. O sea, es un aguardiente que hasta que logra la diferenciación y la certificación y la homologación y la seguridad que es, y hay un consejo regulador del tequila, Sí, la es que denominación de esto, origen. la Claro, denominación, claro. reordenas el mercado y su valor y su potencial es otro. Justamente como iba a mencionar la parte de la denominación de origen, pero si te das cuenta, José Antonio, Julie, de trasfondo hay un storytelling, hay una historia que se tuvo que formar, hay una historia que se tuvo que darle una estructura, una forma para generar esa atención del público. Y digo, y ahí es donde entra la parte de libre mercado, ¿no? Ya es donde haces un modelo de negocio, etcétera, etcétera. Julie, yo quisiera nos damos cuenta justamente la profundidad que todo esto tiene, que esto va avanzando, que va caminando, eh, que Alebrijes va a ser su primer caso de éxito. Y yo quisiera preguntarte,
¿Dónde está la línea entre apropiación y resignificación cultural? O sea, ¿cómo responden ustedes a las críticas de comercializar lo colectivo? Yo creo que todo parte por eso, porque tengas la propiedad intelectual en tu poder, que eso es lo que tiene la familia Linares, primero. Y luego, cuando en el caso como esta artesanía que está a lo mejor en manos de una institución, como un gobierno, la propiedad intelectual, es, yo creo que explicarles el mismo modelo donde el gobierno tiene la propiedad intelectual, pero hay que mostrar que hay que determinar un porcentaje importante, igualitario, para toda la comunidad de artesanos que a lo mejor trabajan por esa cultura. Porque al tú volcar, la diferencia está en que no te quedes con el valor del creador. Así seas gobierno, así seas institución o así seas empresario, que no te quedes con el valor del creador. Esa es la clave. Entonces, cuando ya tienes claro eso, sea una persona o una familia, como en este caso, o sea una institución, lo importante es decir, bueno, a ver, este gran porcentaje tiene que llegar al creador. Si es una persona, perfecto. Es más fácil. Si es una institución, es decir, tiene que llegar a la comunidad. ¿Cuántos son en la comunidad? Bueno, son 200 artesanos que se dedican a hacer esto. Perfecto, que ese porcentaje enorme, pero son 200, tenés volumen de venta incluso. Entonces, ese porcentaje enorme tiene que volver a ellos digamos, en ganancia. Y entonces, por qué va a volver? Porque no me están dando un porcentaje de la artesanía. No, la artesanía la venden ellos. Les estoy dando un porcentaje de las historias que creé con eso, de los formatos que lancé con eso. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo extra que el artesano no está haciendo, pero que le va a generar un valor, pero que él tiene que tener un gran valor de lo que estoy generando, porque él es el creador original. Entonces, eso es lo que estamos construyendo. Por eso te digo yo que yo siento que no es difícil, es solamente sentarse. A nosotros nos llevó años de estar cabeza a cabeza y mi socio estarse dándole vuelta para crear el modelo, pero finalmente que no es difícil sentarse a ver esta redistribución. Y entonces te das cuenta que es mucho más lo que puedes generar que menos. Es algo que es simple, pero que nosotros mismos lo hacemos complejo. Sí, sí, porque a lo mejor no hicimos eso, no nos sentamos tiempo a profundizar, a pensar, a analizar cómo se podía solucionar. Y dices, bueno, no, así nomás, que me venda las artesanías, yo las vendo acá un poco más caras, le gano dinero, ya está más fácil. Claro, eso es más fácil. Pero si tú quieres ser disruptivo y hacer algo que realmente sea diferente en una industria, no se puede hacer así fácil y rápido. Llevó años y meses de desarrollo y de crear un modelo nuevo. Y cuando lo tienes, es simplemente estamos en el primer paso de lograrlo con una marca y luego ya con el resto va a ser más fácil. Vamos a hacer el Airbnb. Sí, señor. A mí me llena tu entusiasmo y tu creatividad y pues estamos llegando a la final de nuestro programa. Yo voy a dejar que Enrique también platique de su frase o su cierre, pero a mí me gustaría que la gente que nos ve conociera a la persona. Entonces yo tengo 5 preguntas que te quiero disparar para que tú respondas la primera que se te ocurra. Venga. Uva, ¿Merlot o Cabernet? Ay, qué los dos. Es que soy argentina. Los dos, pero los chilenos hacen muy buen Cabernet. Eso. ¿Tequila o mezcal? Tequila. Bien. ¿Día de Muertos o 16 de septiembre? Día de Muertos. Como periodista, periódico, hard copy o digital? Y digital, porque hay que evolucionar. Sí, digital. ¿Café o té? Café. ¿O mate? Mate, sí, mate, primero. Oye, ha sido un delirio, un deleite haber estado contigo. Enrique, Gracias. por favor. Julie, yo solamente te voy a hacer una pregunta más y ya. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones en la parte creativa? Que no esperen a tener recursos para hacer las cosas, que hagan con lo que tengan a la mano. Tú puedes
Si haces cine, por ejemplo, tú puedes agarrar e irte yo vivo en el centro histórico, te puedes ir a la zona donde venden estas cosas para la escuela y comprar plastilina. Y se dice plastilina, ¿no? Sí, ¿En sí, México? sí. Sí. Plastilina y hacer muñequitos de plastilina y hacer un stop motion con una app en tu celular. Y ya tienes un corto animado. Si tu idea es buena, va a funcionar. Entonces yo con lo que tienes, y te va a salir 20 pesos comprar 2 plastilinas. Entonces, con lo que tienes a la mano, tú puedes hacer. Y digo este ejemplo porque nosotros hacemos contenidos, pero con lo que sea puedes comenzar. Entonces, yo diría que eso. Y hoy con las tecnologías hay muchas plataformas donde tú puedes poner tu arte. Por ejemplo, Farcaster es una red social en blockchain, se llama Farcaster. Y tú puedes entrar ahí y poner tu arte y si la gente te pone que le gusta, eso te va generando tips, o sea, se va generando propinas Sí. y esas propinas te van monetizando tu arte directamente, son para ti. Entonces, hay un montón de formatos hoy donde puedes ir haciendo cosas y yo diría que básicamente es eso, con lo que tienes a la mano, trabaja y hazlo. Mi queridísima Julie, es un placer siempre estar contigo, platicar contigo, es siempre aprendizaje constante y muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en nuestro cuarto capítulo en Rebeldes por el Mundo. Esperemos que esta sea la primera sesión que nos acompañas. Gracias. Ya será un placer para nosotros volverte a recibir aquí y bueno, también muchísimas gracias a todos nuestros suscriptores, a todas las personas que nos ven. Gracias a ustedes es que estamos aquí queriendo hacer esta labor de crítica vanguardista, de hablar de temas que a lo mejor muchísimas veces no tienen la visión que se necesita, pero que son esa sustancia, ¿no? Esa sustancia que nos permiten seguir siendo y seguir haciendo. Mi queridísimo José Antonio, un placer siempre estar una vez más contigo, converger aquí, hacer estos comentarios y pues nos vemos para la próxima en el 5º capítulo, que también Sí. va a estar muy bueno. Sí, yo quisiera que Julie regrese con nosotros pronto, porque estoy seguro que esta evolución va a traer mucho beneficio a el mundo del arte y otros relacionados. También invito, como bien dices tú, Enrique, a nuestra audiencia, a que nos pongan lo que piensan, porque la realidad es que no todos son abogados, no todos son artesanos, no todos están en los ecosistemas de Julie y puede haber mucha creatividad por ahí. Yo creo que valdría mucho la pena conocerlos. Y por último, yo quisiera que tú, Enrique, nos dieras la primicia de lo que viene en el 5º capítulo, que pues yo creo que puede ser capítulo de aniversario. Así que, ¿qué tenemos para ese? Para el 5º capítulo tenemos aquí, vamos a tener dos perfiles muy contrastantes, creo que esa es la expresión correcta, que vienen de la banca tradicional y ahora la banca fintech. Vamos a platicar justamente contigo toda esta transpolación que está viendo el 2025, dónde se está moviendo, el tema justamente donde nos vimos, Julie, de stablecoins, cómo eso está afectando los mercados financieros en todo lo que es los pagos cross-border, tanto en un individuo como en una empresa. Esa es la carnita que le voy a dejar por ahí a nuestros suscriptores y bueno, para toda la audiencia nueva que nos está aquí visitando en su canal que es Rebeldes por el Mundo, pues los invitamos a que se suscriban, que nos dejen sus comentarios, que nos comenten qué quisieran que platicásemos en nuestros próximos capítulos. Y mi queridísima Julie, si tú quieres compartirles tus redes sociales. Claro, por sí, me favor. pueden encontrar como Julieta Milanesio o que Lo vamos a poner ahí complicado, abajo. sí, porque No te preocupes, lo vamos a poner ahí. es que estoy ahí con una historia también del nombre, pero bueno. Y luego, pues yo digo que en LinkedIn es como que lo que más. Y Manantial Blanco está como Manantial Blanco, el nombre de la productora, en todas las redes que tenemos, que está en LinkedIn como Manantial Blanco, está en Twitter y está creo que en Instagram también, pero pues ahí. Y página web también. Lo vamos a poner ahí abajo en los comentarios para Sí. que Y te todo sigan y se lo de metan a visitar. Alebrijes, estamos desarrollando el sitio, todavía no está online, pero se va a llamar universoalebrijes.com. Entonces todo el universo Alebrijes va a estar en ese lugar. Así que, bueno. Perfecto. Pues mi Yuli, una vez más, muchísimas gracias, José Antonio. Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Rebeldes por el Mundo. Muchas felicidades, Julie. Gran Gracias. emprendimiento. Gracias.